Somatometría. Dentro del alcance de la enfermería, la somatometría tiene una gran importancia. En particular, se utiliza en el caso de varios objetivos importantes, como por ejemplo, valorar y observar el estado de salud del paciente. Ser capaz de detectar algunas medidas que no se ajustan a los índices considerados del cuerpo normal, apreciar el crecimiento del individuo, ser capaz de controlar a un paciente en particular, ser capaz de establecer un diagnóstico correcto de lo que sucede al paciente. Para poder realizar la técnica o la acción de la somatometría de esta manera, con toda finalidad y certeza, es importante que los profesionales de la salud primero tengan en cuenta una serie de condiciones muy importantes. Por ejemplo, depende del género o incluso de la edad, los parámetros considerados normales serán uno u otro, la ropa excesiva en algunos casos e incluso haber bebido o comido previamente. La somatometría realiza diferentes tipos de estudios, por ejemplo, indica el índice de la masa corporal, la altura y el peso. Un análisis general de la somatometría de una persona puede implicar medir la longitud de su cuerpo de la cabeza a los pies, junto con la medición del contorno de su figura. La altura y el peso se consideran medidas generales de longitud y masa, respectivamente. La somatometría también se basa en otros estudios como la medición de la longitud de las extremidades o establecimiento de proporciones entre diferentes partes y zonas.